Ha llegado el bendito tiempo del culto del día de Ascensión. Hoy tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Un instrumento del poder de Dios, la oración. Hoy es la fiesta solemne del día de Ascensión que conmemora la ascensión de Jesucristo desde el Monte de los Olivos hace 2000 años. Hace 2000 años, cuando Jesús ascendió desde el Monte de los Olivos, dejó su última instrucción a sus discípulos diciendo: «Sean mis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra». Los discípulos querían revestirse del poder de Dios, sabiendo que la misión no se podía cumplir únicamente con la fuerza humana. El medio y el método más importante para revestirse del poder de Dios era la oración. Por lo tanto, todos se reunieron en el aposento alto de Marcos, orando fervientemente a Dios durante 10 días. Después decidieron predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este hecho, que tuvo lugar hace 2000 años, puede confirmarse a través de la historia de la época apostólica. Por lo tanto, la oración puede ser considerada como un instrumento mediante el cual invocamos el poder de Dios. Conscientes de que la obra del Evangelio de Dios no puede llevarse a cabo por ningún esfuerzo humano sin la oración, todos se comprometieron fervientemente a la oración. Sin la ayuda de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, este Evangelio nunca podría ser predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos, más que nadie, eran plenamente conscientes de este hecho. Lo mismo ocurre con nosotros en esta época. Sabemos mejor que nadie que, para que este Evangelio sea predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra, debe obrar el poder de Dios y su mover divino. Por eso, desde el día de Ascensión hasta el día de Pentecostés, oraron muy fervientemente durante 10 días. Sus oraciones debían revestirse con el poder de Dios. A través del día de Ascensión que guardamos hoy, Dios nos ha abierto el camino para orar llenos de gracia. A través de sus profundas enseñanzas, Dios nos ha mostrado plenamente que no hay victoria sin la obra de la oración. Vayamos juntos al libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es la escena en la que ascendió al cielo. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Qué hacían constantemente? Desde el día en que Jesucristo ascendió al cielo, todos se dedicaron fervorosamente a la oración. Esto se debió a que Jesús mismo les había enseñado que el Espíritu Santo, que Dios había prometido otorgarles, descendería sobre ellos pronto. Por lo tanto, confiando plenamente en sus palabras, todos se dedicaron a la oración de manera constante. Versículo 15.
En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Como resultado de orar fervientemente hasta el día de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana el día de Pentecostés, lo que marcó el comienzo de la obra del Evangelio en la época apostólica con el sermón de Pedro. Antes de eso, el tamaño de la congregación de la iglesia primitiva, que creía correctamente en Jesucristo y lo seguía verdaderamente, ascendía a solo unas 120 personas que se reunían en el aposento alto de Marcos. Sin embargo, en el día de Pentecostés, hasta 3,000 personas se arrepintieron y volvieron a los brazos de Dios, marcando el comienzo de la explosiva apertura de la puerta del Evangelio. Por lo tanto, tomémonos un tiempo para confirmar a través de la Biblia que la oración es siempre una herramienta y un instrumento mediante el cual podemos invocar el poder de Dios. Pasemos al capítulo 9 de Marcos. Veamos la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La escena del capítulo 9 de Marcos nos es muy familiar. El padre del niño poseído por los demonios se acercó y suplicó fervientemente que expulsaran al demonio de su hijo. Aunque los discípulos intentaron expulsarlo, no pudieron hacerlo. Al final, el padre del niño se acercó a Jesús y Jesús expulsó al demonio, como se registra en el libro de Marcos capítulo 9. Más tarde, los discípulos pensaron, ¿por qué no pudimos expulsarlo, aunque recibimos el poder para hacerlo? Cuando le preguntaron a Jesús en privado, él respondió, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús quiso decirles que oraran con sinceridad, ¿verdad? Despertó a sus discípulos a la verdad de que tales milagros solo pueden ocurrir a través del poder de la oración. Además, reflexionemos sobre la época de Elías. En el Monte Carmelo, se enfrentó a 850 falsos profetas que adoraban a Baal y a Acera, y que comían a la mesa de Jezabel. En aquel entonces, antes de asegurar la victoria, Elías restauró primero el altar y ofreció oraciones a Dios. Suplicó a Dios diciendo, por favor, permita que todas estas personas vean que usted es el Dios verdadero. Cuando Elías se enfrentó a los 850 falsos profetas en el Monte Carmelo, fue a través del poder de la oración que Dios le otorgó la gloriosa bendición de la victoria. Esto le permitió derrotar de manera asombrosa a los 850 falsos profetas de Baal y Acera que comían en la mesa de Jezabel, demostrando de manera notable el despliegue del poder de Dios. En todas las épocas, Dios nos ha proporcionado una herramienta espiritual muy importante llamada oración, a través de la cual Él puede manifestar su poder. Desde hoy hasta el día de Pentecostés, siguiendo las obras de la iglesia primitiva, ofreceremos oraciones a Dios durante 10 días, en la madrugada y en la noche, según las reglas de la fiesta. Debemos orar sinceramente a Dios para que Sión pueda establecerse en todo el mundo. Les pido que oren diligentemente para que el Evangelio de Dios pueda ser predicado en todos los países del mundo. Además, oren para que nuestra Sión se establezca en varios lugares del mundo y también oren por su fe personal. Cuando oren diligentemente por la iglesia y también por su región y grupo, el poder de su oración nunca se apagará.
Oremos diligentemente en la madrugada y en la noche, creyendo firmemente que nuestras oraciones se convertirán en incienso y ascenderán al trono de Dios. Ya que Jesús dijo claramente, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, creo que todos los hijos de Sión deben tener fe en la oración. Veamos qué nos enseñó Jesús sobre la oración y qué resultados puede producir la oración. Busquemos la respuesta en Mateo capítulo 7. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 7. En el capítulo 7, versículo 7, Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué nos dijo Jesús que hiciéramos en Mateo capítulo 7, versículo 7? Jesús dijo, pedid, buscad y llamad. ¿Qué implican estas tres instrucciones que debemos hacer? ¿No significa esto que debemos orar? Debemos pedir mediante la oración, buscar mediante la oración y llamar a la puerta espiritual mediante la oración. ¿Qué resultado dijo él que vendría al hacer esto? Versículo 8. Porque todo aquel que pide, ¿qué sucede con todo aquel que pide? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dijo que esto definitivamente sucedería y agregó una breve explicación. Veamos el versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Cuando pedimos la gloria de Dios, el reino de Dios y el Evangelio, ¿no nos concederá Él buenas dádivas? De esta manera, Jesús dio la respuesta. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Al decir esto, nos recordó claramente la importancia de la oración y la explicó una vez más en Mateo capítulo 7, junto con Marcos capítulo 9. Pasemos al capítulo 11 de Marcos. ¿Por qué los santos de la iglesia primitiva oraron con tanto fervor en el aposento alto de Marcos durante 10 días? ¿Qué buscaban ganar? Al final, al pedir, buscar y llamar, pudieron ver la asombrosa gracia de Dios obrando, permitiendo que 3,000 almas se arrepintieran en un día. Recordemos este milagro que ocurrió hace 2,000 años. Veamos Marcos capítulo 11, versículo 22. Capítulo 11, versículo 22. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hermanos, ¿pueden creer que esto sucederá? Es difícil de creer si todavía piensan que lo que está sucediendo en este mundo es todo lo que hay. Hay un video que nos ha mostrado que lo que es imposible en el mundo tridimensional se puede lograr fácil y claramente en el mundo de 4 o 5 dimensiones. Aunque es algo que Dios puede hacer fácilmente, ninguno de los interruptores está funcionando en este momento porque no creemos. Veamos el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed. ¿En qué debemos creer? ¿Que lo recibiréis
y os vendrá. Dios ya nos ha prometido esto. Hermanos, por favor, pidan y busquen todas las cosas justas, santas y verdaderas en Dios. Entonces, Dios ha prometido cumplir con toda seguridad todo tal como se le pide. Algunas oraciones serán respondidas rápidamente y puede haber algunas que sean respondidas después de 1 año o tal vez 10 años. Según el contenido de nuestra oración, Dios cumplirá con toda seguridad todo aquello por lo que hemos orado en el momento y tiempo más adecuado para nuestro beneficio. Y es en esta promesa en la que debemos confiar cuando oremos. No importa lo mucho que oro, parece que Dios no escucha mis oraciones. Pensar así nos hace acusar a Dios de mentiroso. ¿Qué dice aquí? Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Es una oración ofrecida ante Dios. Dios ha dado una garantía muy segura con respecto a la oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esto es lo que Dios prometió y garantizó. Por eso los discípulos necesitaban la oración para estar en condiciones de cumplir plenamente la gran misión de Dios. Sean mis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. A través de fervientes oraciones pidieron, por favor, capacítenos para hacer tales cosas. Por favor, denos sabiduría y fe. Por favor, concédanos el poder de Dios. Por favor, ayúdenos a convertirnos en profetas y obreros de Dios que puedan vencer al diablo y no caer en las tentaciones del mal. Durante 10 días pasaron su tiempo en ferviente oración en el aposento alto de Marcos. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, recibieron tal poder y desde ese momento comenzaron a desplegarse grandes actos espirituales y llenos de gracia. A partir de entonces, la gracia y el favor de Dios, como una cascada, cayó sobre ellos y tocó el corazón de muchas personas. Por lo tanto, no oren a medias, sino crean que Dios cumplirá con toda seguridad todas las oraciones que les sean elevadas. Debemos saber que es para nuestras propias bendiciones que algunas oraciones se respondan rápidamente mientras que otras se cumplan un poco más tarde. Debemos creer firmemente que si nuestras oraciones encajan a los ojos de Dios, Él seguramente las escuchará y concederá todas. En este sentido, Jesús nos dio ejemplo de oración, junto con muchos otros ejemplos de fe. Confirmemos esto yendo a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1, versículo 35, está escrito: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. De esta manera, la rutina diaria de Jesús comenzó desde el amanecer. Mientras viven en este mundo, ¿cómo se sienten cuando a veces le falta energía? ¿No sienten que el día es un poco duro y desafiante y que les falta la motivación para trabajar en algo? Hermanos, la oración puede verse como el poder de Dios que produce energía espiritual. Por lo tanto, oremos con sinceridad todos los días y acumulemos las bendiciones celestiales que deseamos recibir.
Después de que el Evangelio haya sido predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra, sin duda llegarán los días en que nos encontraremos transformados según las oraciones que hayamos acumulado, dándonos cuenta de que nos hemos convertido en el ser perfecto que Dios desea y anhela. Ya que Dios dijo, cuando oren, crean que lo han recibido. Ofrezcamos oraciones llenas de gracia, oraciones que beneficien a otros, oraciones por la justicia, el reino de Dios y el Evangelio. Por favor, ore también por su fe, por la Iglesia y por los miembros de su región y grupo. Las oraciones de hoy se entregan al cielo y se acumulan, y las oraciones de mañana también se entregan y acumulan. Entonces, un día, todas estas oraciones explotarán repentinamente y puede haber 3,000 frutos cada día, viendo que Dios abrió los corazones de 3,000 personas en un día. Creo que Pedro debe haber orado mucho. Deben creer que esto sucederá sin falta. Podemos ver que Jesús dio un ejemplo de oración, absorbiendo fuerza espiritual y energía desde madrugada, y así procediendo con la obra del Evangelio del día. También, para nosotros, toda la fuerza espiritual se nos da a través de la oración. Por favor, recuerden esto y ofrezcan fervientes oraciones durante la semana de oración, desde el día de Ascensión hasta el día de Pentecostés. Una obra tan poderosa se puede lograr a través de la oración. ¿Cuánto nos ama Dios? Nos ama hasta el punto de la muerte. Dios, que nos aprecia y ama más que a sí mismo, nos dice que mantengamos esta actitud cuando se trata de la oración. Vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Veamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros, y para con todos. Estad siempre gozosos. ¿Y cómo debemos orar? Orad sin cesar. La oración es la energía que fortalece nuestras almas. Necesitamos recibir esa energía continuamente. ¿Qué nos sucede cuando nos quedamos sin energía? Nuestros cuerpos físicos se cansan, agotan y se vuelven lentos. Lo mismo ocurre con nuestro estado espiritual. Consideren la oración como la energía que nos conecta con Dios. Por eso Dios no desea que esa energía se corte ni por un momento. Por eso nos dice que oremos continuamente, ya sea haciendo pequeñas tareas, grandes proyectos, asuntos importantes o actividades poco importantes. Vivamos cada día en oración sin distinción. Cuando lo hagamos, Dios sin duda nos permitirá incluso 30,000 o 300,000 frutos en un día en esta época. Así como Pedro dio 3,000 frutos llenos de gracia en un día hace 2,000 años, ¿no nos permitirá una obra tan asombrosa? Él hará estallar nuestras oraciones en algún momento. Por tanto, oren diligentemente y sigan acumulándolos. Debemos orar diligentemente, creyendo que hemos recibido todo por lo que hemos orado. Dios no nos pide que oremos continuamente para dificultarnos las cosas. Dios nos despierta para orar diligente y continuamente, porque quiere que siempre sintamos la energía espiritual que se da a través de la oración. Todo es porque Él se preocupa por nosotros y nos ama. Cuando los antepasados de la fe y los santos de la iglesia primitiva oraban,
¿No sucedían siempre cosas sorprendentes? Piensen en la historia del Monte Carmelo. Además, antes de ir al Gólgota, Jesús oró fervientemente la noche de la Pascua. Al hacerlo, logró la gran obra de redimir a la humanidad de sus pecados, ¿verdad? Les pido sinceramente que nunca olviden que el poder de la oración siempre precede a cualquier gran acontecimiento que esté por suceder. Dios no evita la responsabilidad ni deja de responder nuestras oraciones después de decir, solo crean incondicionalmente. Ha hecho una clara promesa a toda la humanidad. Todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido. Dios dijo que rechazaría las oraciones mal dirigidas hacia nuestra codicia o destinadas a satisfacer nuestros propios placeres. Por eso, pido que en esta semana de oración se dediquen verdaderamente a orar según la voluntad de Dios. El instrumento del poder de Dios es la oración. La oración es también la energía de nuestra alma. Si se corta la oración, el alma no será diferente de un cuerpo sin energía. No podrán ejercer ningún poder. Dado que existe una gran necesidad de oración, pido a todos a que oremos sinceramente con todo nuestro corazón durante los próximos 10 días de la semana de oración, para que de esa forma todos los corazones de todas las personas en Corea, en todo el mundo, en Samaria y hasta lo último de la tierra, sean conmovidos y todas las personas vengan a Sión, se arrepientan, reciban el perdón de sus pecados y regresemos pronto al reino de los cielos, con la esperanza de que este gran y glorioso milagro ocurra a través de nuestras fervientes oraciones. Me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.